Hola a todos. Este tiempo de confinamiento ya nos ha hecho experimentar a todos algunos momentos de caos dentro de nuestra casa y sobre todo de sensación de desbordamiento ante los cambios que observamos en nuestros hijos y que nos preocupan. Cambios, por ejemplo, en los patrones de sueño, en los hábitos de alimentación, en su comportamiento y sobre todo en la gestión de sus propias emociones. Estos cambios son normales, pero requiere que nosotros como padres hagamos algunos cambios que faciliten a nuestros hijos adaptarse. Por ejemplo, si nos centramos en el sueño hoy, vemos cómo tenemos niños que tardan mucho en dormirse, que a las 11 de la noche están llamándonos, bajando de la cama y reclamándonos. Niños que más mayores se meten el móvil y el iPad en la habitación para entretenerse y los pequeños que incluso nos piden que nos acostemos con ellos. Niños que interrumpen la noche, cuando antes dormían de tirón, ahora parten la noche y nos siguen reclamando. Todos estos cambios son normales. El consumo de energía que nuestros hijos hacen ahora es mucho menor que antes, por tanto el sueño puede ser más ligero y esa noche partida puede suponer un sueño menos reparador. Como padres podemos cambiar los horarios de acostarse, ampliando el tiempo en 1 hora o en 1 hora y media, dependiendo de nuestros hijos, para facilitar que no asocien el momento de conciliar con un momento agobiante. Y la forma de gestionar la noche partida tiene que ser la adecuada, es decir, que nuestros hijos sigan durmiendo solos, aprendiendo a volver a conciliar sin necesidad de la presencia de los padres. Por tanto, ante una llamada acudimos, consolamos, vemos que todo está bien y nos retiramos. Como siempre, cualquiera que tenga alguna preocupación puede contactar con nosotros directamente, como muchos habéis hecho ya, para comentarnos dudas sobre los cambios que observáis en vuestros hijos. Más adelante daremos alguna pauta sobre alimentación, sobre comportamiento y sobre emociones. Espero que estéis todos bien y seguimos en contacto. Un abrazo muy grande. ¡Hasta pronto!